Pues iniciamos en este momento. Adelante. Ok, pues buenos días compañeros, somos el primer equipo y en esta ocasión les expondremos el tema de fases de un proyecto de un sistema de control. Siguiente, por favor. Ok, pues tenemos que la implementación de un sistema de control es un proceso elaborado y que consta de diversas fases que son representadas en este diagrama de bloques, que van desde el planteamiento de las necesidades del proceso hasta una minuciosa etapa de elección de tecnología a utilizar e inclusive se toma en cuenta un análisis de costo y beneficio del proyecto, etapas que a continuación se detallarán. Siguiente, por favor. Pero antes de entrar en todas estas etapas, ¿qué se debe de tener en cuenta para diseñar un sistema de control? Bueno, primero se deben de definir los objetivos de control, que como ya se han mencionado en clase, debemos de saber la variable que queremos mantener en cierto valor y qué efecto queremos que el control tenga sobre la misma. Si se asegura la estabilidad, si se quiere que se supriman los efectos de perturbaciones externas y o también optimizar el rendimiento económico. Además, una parte muy importante son las variables que se medirán, tanto las primarias como las secundarias, y definir a partir de esto también cuál es la manipulada y la controlada. Siguiente, por favor. También se debe de posteriormente seleccionar la configuración de control. Esto va acorde al efecto que queremos que el control tenga sobre nuestra variable. Y finalmente se determinarán cómo las mediciones repercuten en el objetivo de control. Siguiente. Siguiente, Adolf.
Muy bien, yo les voy a explicar acerca de qué consiste la integración del sistema de control. El éxito de la ingeniería de control depende mucho de cómo se hace, cómo se aborda el problema, y en este caso es una integración de todos sus elementos básicos, los cuales son la planta, los objetivos de control, los sensores, actuadores, comunicaciones, la informática, las arquitecturas e interfaces, los algoritmos y, por último, la contabilización de disturbios e incertidumbres, donde más adelante les vamos a explicar en qué consiste cada una de estas etapas. La siguiente, por favor. La planta, bueno, es el objeto físico en el que se van a ejecutar todas las acciones de control. Esta pertenece a un conjunto de elementos, pueden ser máquinas que funcionan que funcionan juntas entre sí y tienen como finalidad efectuar una operación particular dentro del sistema de control. La planta es el esquema físico y es una parte intrínseca del problema del control. La ingeniería de control requiere familiarizarse físicamente con el proceso bajo el estudio de algunos conceptos como es, por ejemplo, el balance de masa, el balance de energía, flujos de material en el sistema, etc. En la planta se determinan las dimensiones físicas del equipo y cómo están relacionadas con las especificaciones de desempeño. En general, se hace el acondicionamiento físico de lo que es el proceso. La siguiente, por favor. Los objetivos de control. Es primordial que antes de diseñar o de seleccionar una arquitectura de control es necesario plantearse los objetivos que se desean cumplir en el proceso. Para poder hacer esto podemos utilizar 3 preguntas fundamentales. La primera de ellas dice, ¿qué se requiere mejorar? Aquí podemos hablar de mejorar la reducción de la energía, el rendimiento o el tiempo de producción del proceso. La segunda es, ¿qué variables necesitamos controlar para lograr estos objetivos? Como ya lo mencionó mi compañero Adolfo, pues las variables pueden ser la temperatura, el flujo, la presión, etc. Y por último, ¿cuál es el nivel de desempeño necesario? Aquí nosotros lo que tenemos que pensar es qué es lo que queremos mejorar en nuestro sistema, si es la exactitud, si es la velocidad, la precisión, y eso ya va a depender de cada proceso. La siguiente, por favor. Ok, un sensor, como todos sabemos, pues es un elemento de medición primario que tiene un contacto directo con la y captura las señales que a su vez son enviadas a un transmisor para posteriormente ser un objeto de monitoreo. Los sensores en general son los ojos que habilitan al control y nos dan toda la información acerca de lo que está pasando en el proceso. En todos los sensores se manifiesta un tipo de medición directa. Un transmisor, por lo tanto, es un elemento secundario de medición que tiene como propósito fenómenos físicos del sistema de control en una señal que sea compatible y normalizada con objetivos de control para transferir la información medida en el proceso. Cuando nosotros hablamos de señal normalizada, pues hablamos de una señal de control que sea de 4 a 20 miliamperes, ¿no? Por favor. El actuador. Bueno, este es un salida capaz de transformar cualquier tipo de energía para ejecutar la acción de control del proceso. Señales de un controlador y en función de ella va a desempeñar una determinada tarea dentro del sistema. Los ejemplos de actuadores son, por ejemplo, las bombas, los motores, las válvulas, las solenoides o los pistones o cilindros. Una vez que los sensores son para reportar el estado del proceso, entonces el siguiente paso es habilitar un efecto o un... Es decir, que vamos a llevar el proceso de un estado actual a estado deseado, y esto es lo que hace el actuador. Es importante seleccionar un actuador apropiado para el sistema, ya que puede mejorar su desempeño. De lo contrario, pues podría traer muchos procesos como pérdidas en la producción, etc. La siguiente, por favor. La comunicación. Bueno, dentro de cualquier sistema es indispensable la comunicación, puesto que es la interconexión de sensores y de actuadores involucra un uso de sistemas digitales que puedan transferir la información recopilada a los dispositivos de control que haya en el sistema. En la industria existe un especial sistemas de comunicación que tengan un tiempo real. Por ejemplo, en los sistemas de alta velocidad, esto es muy fundamental, ya que un retraso en la transmisión podría afectar la decisión del actuador y por afectar al proceso en general.
La siguiente, por favor. Ya que de la comunicación, pues es importante familiarizarnos con un término que es un protocolo de comunicación. Ahora, un protocolo de comunicación. Pues un protocolo de comunicación es un conjunto de normas que están cumplir todas las máquinas y programas que intervienen en una comunicación a través de la red en la cual se envían la información entre ordenadores dentro de un determinado proceso. Es importante mencionar que todos los protocolos de comunicación tienen que tener la implementación en sistemas software y hardware. Lo fundamental de la comunicación de datos pues es resolver un problema de llevar la información de un punto a otro sin errores, redes con la codificación correspondiente para su transmisión. Para esto se utilizan canales que se establecen en la unión entre los puntos y bueno, estos puntos son equipos transmisores y receptores de datos y estos convertirán o decodificarán la información. La siguiente, por favor. Muy bien, ahora, ¿cómo interactúan los protocolos? Los protocolos se muestran en capas, donde cada capa de servicio de nivel depende de la funcionalidad definida por los protocolos que se muestran en los niveles inferiores. Pero ahí en la imagen nosotros tenemos el protocolo de transferencia de hipertexto, ¿no? Que es HTTP, que es el comunicación que permite la transferencia de información a través de los archivos en la World Wide Web, que es, ¿no?, que todos conocemos, aunque también se puede transferir la información en múltiples formatos. Después tenemos el protocolo de control de la transmisión TCP, que está orientado a la comunicación y transmisión de datos. Este es un protocolo de Internet encargado de informar el destino de los datos, permitiendo una... Después tenemos el protocolo de Internet IP, que es un conjunto de protocolos básicos para la de redes, y con su ayuda pues podemos transmitir a diferentes dispositivos la información, siempre y cuando estén con la red virtual. Datos y la transmisión física de datos en medios de la red. La siguiente, por favor. Ok, la jerarquía del protocolo internacional de acuerdo con la ISO. El principal de las normas ISO pues es contar con un lineamiento estructural para intercambiar información entre computadoras, terminales o redes, ¿no? Y ellos adoptaron un modelo de referencia con una arquitectura de comunicaciones que tiene 7 capas y cada capa pues tiene un protocolo específico de comunicación. Esta jerarquía se desarrolló para facilitar las comunicaciones del equipo procesador y bueno, las separaron en 7 capas distintas. De esta manera, pues el nivel más alto va a contar con todos los servicios necesarios para hacer funcionar una aplicación de datos distribuidos. Y bueno, la primera es la física, y esta es la que está hasta el final de la jerarquía y especifica las normas físicas, eléctricas y de procedimiento para entrar a la red de comunicación de datos. En esta capa se hacen definiciones, por ejemplo, de los valores máximos y mínimos de voltaje, la impedancia del circuito, es el acondicionamiento del proceso para que pueda entrar al protocolo, ¿no? Después tenemos la capa de enlace de datos. Esta capa es la responsable de las comunicaciones entre nodos primarios y secundarios de la red. La etapa de enlace de datos proporciona un medio para activar, mantener y desactivar datos y también facilita el flujo ordenado de datos entre los nodos y permite y corrección de posibles errores. Después tenemos la capa de red, que determina cuál es la configuración de red más adecuada para el proceso, ¿no? También esta define el mecanismo con mensajes se dividen en paquetes de datos y se conduce de un nodo de transmisión a recepción dentro de una red de comunicaciones. Después está la capa de transmisión. Y esta capa controla la integridad del mensaje de principio a fin, que esto puede incluir la ruta, su segmentación, la recuperación de errores. Y esta capa funciona más que nada como una interfaz entre la capa de la red y la capa de sesión. La capa de sesión es responsable de la disponibilidad de la red, es decir, es la que tiene que ver con la capacidad de almacenamiento y procesamiento de la información. Entre sus funciones, pues está la del inicio de sesión, seguimiento de entrada y de salida, la verificación de usuarios, entre otras. Está la capa de presentación y esta capa maneja toda la conversión de datos o
necesaria para presentar los datos a la red en un formato común. Entre las presiones, pues incluye darle formato, codificar el archivo, la compresión de datos, cifrado de mensajes, la sincronización, etc. Y la capa de presentación hace la del código y del conjunto de caracteres y determina su mecanismo de presentación. Por último, tenemos la capa de aplicación y es la capa que está en el top de la jerarquía, ¿no? Esta capa controla la secuencia de actividades dentro de una aplicación y también en la secuencia de eventos de la aplicación de cómputo y la del usuario. En esta capa, pues, se comunica de forma de programa con el usuario, ¿no? Ya es la parte final. La siguiente. Los protocolos de comunicación. Bueno, pues un protocolo de comunicación industrial es un conjunto de normas que permiten entidades que se encuentran en un mismo sistema establecer una comunicación con el objetivo de enviarse esa información con diferentes variables, ¿no? Es decir, por ejemplo, de un transductor a un PLC, etc. Con el avance del tiempo, pues hemos sido testigos de que ha cambiado la automatización ha cambiado en diferentes ámbitos, ¿no? Pues hoy en día los equipos ya son más automatizados y los sistemas digitales ya tienen un gran prestigio, puesto que ya son más eficientes y tienen mejor calidad, ¿no? En este caso, pues el auge fue el 4.0, que más adelante mi compañero César les va a explicar qué es, pero en general, gracias a se han creado innovaciones para que los equipos y los sistemas tengan una mejor comunicación y desarrollen al máximo su potencialidad. Y para esto se ocupan los protocolos de comunicación industrial para poder tener un manejo fácil, con un alto rendimiento para diferentes tipos de controles, ya sean control distribuido, robusto, difuso, etcétera, ¿no? Y en el mercado, pues existe una gran variedad de protocolos de comunicación. Los comunes o los más conocidos es Profinet, Profibus, HERT, Dialink, Modbus, Fieldbus, o también el OPC-UA, ¿no? La siguiente. Sí, buenos días. Yo les voy a platicar sobre los aspectos de informática, sobre arquitectura, disturbios y algoritmo. Y bien, empezamos sobre el aspecto de informática. La informática es demasiado importante dentro del ámbito de la ingeniería, ya que su objetivo es reducir el trabajo de esta misma. ¿Y cómo lo reduce? A través del requerimiento de ciertos ordenadores, sistemas distribuidos de control o también controladores lógicos programables. Y bien, estos también tienen un uso en software, los cuales hacen que todo el proceso sea de una manera más rápida, más óptima, más eficaz. En este caso, como vemos aquí, el campo de la informática también ha surgido como una de las disciplinas clave del propósito de la gestión inteligente y técnicas de producción. Y aquí viene lo que es la industria 4.0, que ahorita mismo está como que de moda, y no sé si cuántos de ustedes lo han escuchado dentro de la carrera. La siguiente, por favor. Y bien, la industria 4.0 se refiere a una nueva fase de la revolución industrial en la que se enfoca en gran medida la interconectividad, la automatización, el aprendizaje automatizado y los datos en tiempo real. Cabe destacar que este aspecto de la industria 4.0 debe mantenerse en claro, ya que puede llegar a confundirse con otras cosas. Por ejemplo, si nosotros vemos que en la industria hay cierta, como que puede llegarse a confundirse con el Big Data y todo este tipo de cosas. Está relacionado, pero no es tan directo, y es entonces que puede llegarse a confundirse. Y bien, la interconectividad a través de las cosas, que es el Internet de las cosas, el acceso a través de datos de tipo real y la introducción de los sistemas ciberfísicos. La siguiente, por favor. Y bien, venimos con la arquitectura e interfaces. Una arquitectura de control puede basarse en dos ramas, que es la centralizada y control de subsistemas. Aquí en la centralizada, pues todo el proceso va a estar conectado, por ejemplo, en un ordenador. Sin embargo, hay ciertas dificultades en las cuales se presenta complejidad, costos, restricciones de tiempo y confiabilidad, ya que si este sistema central presenta un error, todo el sistema presentará el mismo error, o en este caso
fallará. Aunque uno de sus bondades de este tipo de sistemas es que evita la redundancia de inconsistencia. Los costos son, pues, no, perdón, esta sería una complejidad. El mejor rendimiento de procesamiento de datos, ya que al estar conectadas centralmente, entonces todos los aspectos de los ordenadores y controladores van a tener una mayor distribución de datos. Sin embargo, hay otro aspecto del que tomar, el cual es el control de subsistemas. Y bien, este es económico, mayor confiable, ya que al estar distribuido, pues no tiende a fallar tanto como un sistema de arquitectura centralizada. Tiene una mejor comunicación y rendimiento. Sin embargo, el tiempo de respuesta aquí se verá afectado, ya que al estar distribuido, entonces cada equipo le va a llegar un cierto retardo y puede verse afectado en el sistema de producción. Y también tiene un mayor esfuerzo para gestión y mantenimiento, ya que, como vaya la redundancia, tiene que darse mantenimiento, sugiere una administración mucho más compleja. La siguiente, por favor. Y bien, hay una jerarquía que debe de tomarse en cuenta para esta arquitectura de interfaces. La jerarquía es la siguiente. Viene desde el nivel 4 en la optimización completa de la planta, la cual sugiere que esta optimización sea sobre mantener órdenes de clientes y suministro de materiales con una frecuencia de día a día. El nivel 3 viene sobre la optimización del estado de estacionario a un nivel de una operación unitaria. En este caso, el objetivo de esta es operar eficientemente una unidad simple, columna o, por ejemplo, una columna de destilación, un tanque de pasta, etcétera. Y la frecuencia con la que se toma esta es sobre cada hora. El nivel 2 nos propone un control dinámico a un nivel de operación unitaria. En este caso, su objetivo es mantener el set point, o en este caso la variable deseada, el valor deseado, en un cierto nivel y responder ante los disturbios. La frecuencia con la que se toma esto es cada minuto. Y por último tenemos el nivel número 1, que es el control dinámico o control dinámico a nivel de simple actuador, el cual su objetivo es mantener puntos especificados en el nivel 2 mediante la manipulación de variables de los actuadores, válvulas, motores, etc. Su frecuencia de toma es cada segundo. Y bien, una vez que se decide la arquitectura, ahora se requiere hacer las conexiones necesarias para poder interconectar todas las interfaces y hacer que el sistema funcione. La siguiente, por favor. Es aquí donde entran los algoritmos, ya que estos algoritmos permiten conectar un sensor, transmisor, con los actuadores. Son los pasos necesarios para poder llegar a este objetivo, aunque debe tomarse en cuenta sobre los disturbios e incertidumbres. Y compañero César, disculpa la interrupción, es que no se te cortó el audio. No, creo que seguimos sin escucharte. Del equipo, que alguien lo releve si es que trae problemas con el audio, porfa. Bueno, pasamos a lo que son los tripudios e incertidumbres. Como su nombre lo dicen, son factores que pueden afectar el desempeño correcto del sistema de control. Muchas veces puede ser por el mal uso de algún instrumento, mala calibración, incluso por error humano, ya que en muchas ocasiones también los técnicos, algunos ingenieros incluso, como hemos llegado a mencionar, hasta incluso el personal de aseo dentro de una empresa puede afectar dichos instrumentos, ya sea por un golpe, mala fijación o por un error de paralelaje. Incluso cuando nos venden hasta un instrumento, tenemos que estar bien asesorados de que el dispositivo se encuentre en condiciones óptimas. Es más,
eso puede afectar el rendimiento y al mismo tiempo nos llega al siguiente punto. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Sí me escuchan? Muchas gracias, perdón. ¿Qué es el costo costos y beneficios? ¿Por qué hablamos de costos y beneficios? Porque también como ingenieros tenemos que estar conscientes y tenemos que estar involucrados en los costos y beneficios dentro de una empresa. Porque mientras tengamos un objetivo en mente para asegurar y mejorar el esfuerzo y desempeño de nuestros procesos, tenemos que estar conscientes también de que esos son costos. Por ejemplo, muchas veces los ingenieros tenemos la mala idea de que nosotros como tal no tenemos que estar involucrados o no tenemos que estar tan asesorados de los costos que podemos emplear durante un proceso, ya que muchas veces pensamos que eso lo hace otro departamento o que nosotros solo nos enfocamos en la optimización, que es un punto muy importante, tales como ingenieros en control. Esa es el índole donde tenemos que partir, que es optimizar. Pero también tenemos que tomar en cuenta que no todos los procesos tan costosos son los mejores para realizar algún proceso. También hay veces que podemos reducir costos y hacer el mismo proceso con mejor, siendo más dinámico, siendo más efectivo y no simplemente con esto. La siguiente, por favor. Para una empresa, toda arrogancia o salida de dinero representa un costo o un gasto. Se entiende que este dinero se aplica para que la organización adquiera los insumos para lo que operamos, ya que muchas veces en algunas empresas, o por lo menos por ejemplo, un ejemplo sería las alimenticias, necesitan presupuesto necesitan un cálculo de presupuestos para saber la cantidad de insumos, para la recolección de instrumentos, de maquinaria. Incluso hasta los sueldos van incluidos en eso, porque para una empresa sigue siendo un gasto. También, sin embargo, pues esto se hace más que nada para tener un control y un registro de cómo es que los fondos de la empresa van siendo utilizados. Puede ser como acabo de mencionar, para los empleados, para la compra de material, materia prima, mano de obra, etc. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les quisimos representar un pequeño algoritmo de cómo se representan los costos. ¿Por qué? Porque estos se dividen en diferentes partes. Por ejemplo, están por los cuales el tiempo de operación, integración de producto, el comportamiento ante la producción y el área en el que se genera. Porque muchas de estas ocasiones o muchos de estos factores no los consideramos. ¿Por qué? Porque, insisto, en muchas ocasiones los ingenieros solo nos centramos en los procesos y cómo los vamos a llevar a cabo. Pero también tenemos que entender que hay costos históricos, permitidos, directos, indirectos, fijos, variables, semifijos, gastos de administración y financieros. Por ejemplo, el histórico pues es aquel que ya se ha hecho anteriormente y se hace periódicamente, por lo general, ya sean, por ejemplo, alguna revisión, checando algunos protocolos, checando maquinaria, compra de instrumentación, etcétera, etcétera. También están los costos predeterminados, que es aquel que se encuentra en un presupuesto. Estos, pues ya sabemos que es para que tengan un periodo en la cual digamos, ¿sabes qué? Esto lo tenemos que consumir cierto tiempo y se va considerando porque, por ejemplo, en un tipo de sistema donde se ocupe gas natural, gas OLC o el que sea, se tiene que tener un registro para saber los costos que vamos a tener. También están los costos directos, que es aquel derivado de insumos que queda con el producto final del proceso. También están los indirectos, que es el que se paga para utilizar insumos que no adhieren al proceso como tal, o sea, que se tienen aparte del proceso. También están los semifijos, que es una combinación entre ambos que se puede llegar a ocupar periódicamente o solo durante unos periodos. También están los costos administrativos y financieros, que como mencionamos, pues ya son todo lo que son, por ejemplo, pagos de luz, pagos de insumos, pagos de agua, tenencias, etcétera. La siguiente, por favor. También, no creo que te pasaste, esa, gracias. También sabemos que los proyectos de inversión pues tienen otros tipos de gastos. Los de producción, administrativos, costos financieros. ¿Por qué? Porque necesitamos también entender de que en muchas de las empresas el tiempo es la que nos limita más que nada a cómo es que podemos operar y cómo es que podemos trabajar. Porque incluso a veces como como ingenieros necesitamos hacer pruebas, ya que no simplemente las simulaciones pueden ser
próximas a algo real, ¿no? O sea, nos permiten dar una proximidad de cómo puede funcionar algo, pero obviamente no sabemos cómo se va a realizar de forma física, ya porque puede haber presentación de algún disturbio, algún error humano, sea informático, etcétera. Entonces, pues también tenemos que evaluar el rango de operación de control que podemos tener, los desempeños de los materiales. También tenemos que consultar los gastos y sueldos de los empleados. ¿Por qué? Porque también, obviamente, una persona no puede operar solo un proceso o un sistema. Necesita de varias personas como mano de obra, necesita obreros, necesitamos técnicos, necesitamos ingenieros, necesitamos jefaturas, etcétera, etcétera. Y todas las subramas que conlleva eso. También tenemos que identificar las acciones inmediatas y posteriores a iniciando un proceso. También tenemos que hacer investigación y colección de datos para una comparación de cómo es que fueron mejorando los procesos, si se optimizó, si no se optimizó, si alguna modificación del proceso ayudó, etcétera. También decidimos que revisar sobre los desempeños de los empleados, también realizar datos de sensores y actuadores, como mencionaron mis compañeros, checar los protocolos, pagar las vigencias o incluso las, ¿cómo se llama? Las vigencias de la empresa como tal. También tenemos que pagar normas por si se llega a faltar, pero incluso en algunos casos pues se tienen que pagar hasta multas si es que en el dado caso no se llega a cumplir con una normativa. También tenemos que considerar pues todos aquellos gastos que podamos tener dentro de la empresa. También, como ejemplo, hasta incluso se debería de considerar hasta los gastos de oficina o papelería, ya que muchas de estas pues lo ocupa la parte administrativa de una empresa. Todo esto va vinculado a cómo es que la empresa se va a desarrollar, ya que si no tenemos un buen control de nuestros costos, podemos saber si somos o no rentables. Pasando a la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí ya pasamos a lo que es la análisis de viabilidad. ¿Qué queremos decir con viabilidad? Es saber si nosotros como empresa o incluso como proceso es rentable, ya que muchas de las ocasiones pensamos que un proyecto puede cumplir mucho, ¿no? Podemos decir, puede salirnos en una cantidad X y vamos a ser rentables, pero ¿hasta qué tiempo vamos a ser rentables, ¿no? También tenemos que saber si se equilibra, si es que nuestra producción puede ser equivalente a la cantidad de demanda que vamos a poder satisfacer, etcétera, etcétera. Y como vemos aquí, es una evaluación de metas del proyecto que está cronogramada, que determina costos, determina los beneficios del proyecto y equilibra las necesidades del proyecto que los recursos disponibles para seguir el proyecto en este sentido. La siguiente, por favor. Y ahora decimos, ¿qué es? Hace que los líderes del proyecto examinen costos cuantitativos, etcétera, en las cuales podamos ver si es que es rentable o no. Casi siempre, o por lo general siempre, se mantiene todo esto en protocolos, se mantiene todo esto archivado, se hacen listas y listados, incluso tablas dinámicas si es necesario, de cómo es que estos se van a ir acomodando. Pues se señalan las utilidades que obtenemos y se representan los rendimientos de cada paso invertido. Y ya esta se recibe con costos, facturas, etcétera, etcétera, y se va determinando si con estos valores podemos decidir si es rentable o no viable alguna modificación. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones podemos hacer cosas que pensemos que pueden modificar o alterar el proceso para un bien, cuando a la mera hora puede ser que en algunos casos no sea tan necesario o que pueda producir una pérdida mayor a largo plazo o a corto plazo hacia la empresa. Entonces, son factores que muchas veces no consideramos y que, aunque seamos ingenieros, tenemos que estar al pendiente, ya que muchas de estas órdenes nos las mandan ya directivos o administrativas sobre cómo podemos operar, y basándonos incluso a los presupuestos, tenemos que sacar los trabajos o incluso los sistemas en control. La siguiente, por favor. Y bueno, y después de hacer casi siempre todo lo que es analizar costos, beneficios, tenemos lo que son beneficios. Pues tenemos diferentes tipos de beneficios. Por lo general, siempre los beneficios van implicados hacia los objetivos planteados durante el sistema de control o dentro de la empresa. Muchas de estas pues, nos dan lo que son calidad, eficiencia, no empleados, porque también porque incluso cuando abrimos una nueva área dentro de un sistema, se crean nuevos empleos. También tenemos bonificaciones monetarias, tenemos diferentes beneficios que van empleados
van sujetos o subsujetos al objetivo principal que del control, que es optimizar y beneficiar a los sistemas. La siguiente, por favor. Y pues por último tenemos el periodo de retorno o inversión PRI, ya que muchas de las ocasiones pensamos que las inversiones que podemos hacer se van a recuperar en un determinado tiempo. Siempre se hacen estas predicciones de cómo vamos a desarrollarnos como empresa o como ingenieros incluso. Esto incluso para hasta dentro de un proceso puede decir que después de la inversión de, no sé, millones de pesos, puedes recuperarlo en tanto tiempo, ya que siempre se busca la recuperación inmediata o próxima de los insumos, inversiones puestas en el proyecto. Y digo, ¿para qué sirve? ¿Para qué nos sirve tener todo esto? ¿O para qué nos sirve realizar todas estas investigaciones o predicciones? Porque nos ayuda a determinar los costos, insumos, todo aquello que va a llevar, calcular los beneficios, o sea, qué tanto podemos ganar e incluso cómo es que podemos aprovechar los tiempos. También nos da para comprar alternativas por si llega a haber algún extra. Por ejemplo, en las empresas pues siempre se tiene dinero o por lo menos un presupuesto guardado para desastres naturales, desastres químicos, etcétera, etcétera. Y también nos da un reporte de acción y nos dice cómo podemos actuar en caso de y cómo es que podemos seguir adelante con los sistemas, incluso si es que se llega a necesitar algún sistema de seguridad, de soporte o alterna para que el proceso nunca pare, porque recordemos que hay muchos procesos que no pueden estar detenidos por mucho tiempo, porque a fin de cuentas son pérdidas para la empresa e incluso son pérdidas de optimización y eso implica dinero. La siguiente, por favor. Bueno, y esto sería todo por nuestra parte. Bueno, aquí están las referencias que ocupamos más o menos para buscar dicha información y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Ok, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Sus compañeros en términos generales nos plantearon las fases para llevar a cabo un proyecto de control. El enfoque es un proyecto de control. Y ya vieron todo lo que implica. Obviamente los proyectos, pues no siempre es el mismo procedimiento, ¿no? Depende prácticamente del objetivo. Y como se dieron cuenta, con lo que podemos partir originalmente, o uno de los puntos más importantes es el objetivo de control. Eso siempre lo debemos de tener bien claro. ¿Cuál es el objetivo de control? ¿Por qué quiero automatizar? ¿Cuál es el sentido, ¿no? de lo que quiero hacer? Y una vez que se tiene bien claro el objetivo de control, pues ahí empezaron la serie de pasos, ¿no? Digamos que resumiendo y probablemente omitiendo algunos pasos, porque va a depender de cada aplicación, pues lo primerito que yo debo de saber es conocer el proceso, ¿no? Debo de conocer el proceso. Ya tengo mi objetivo de control. Tengo un reactor. No es lo mismo que a ese reactor le controle la presión, le controle la temperatura, le controle el nivel, le controle alguno de los flujos que entran o que salen, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos el objetivo, luego lo que hago es conocer la planta. ¿Para qué quiero conocer la planta? Porque mi objetivo de control me va a mí pedir que yo haga una integración de un sistema de control, o que haga un diseño de un sistema de control, o que haga la configuración, haga la programación del sistema de control. Entonces, el objetivo me define, ¿no? ¿Y cuáles son las formas de conocer un proceso? Pues el más sencillo es el descriptivo, ¿no? O una descripción general, qué es lo que pasa ahí, ¿no? Que en el reactor entran dos fluidos, se lleva a cabo una reacción, no sé si de separación, de combinación o simplemente cambia su estructura molecular y de ahí se obtiene un producto, probablemente, ¿no? Y para que eso suceda,
yo debo de controlar ciertas condiciones dentro del reactor. Probablemente tengo que asegurarme que se mantenga una presión o que se mantenga una temperatura o que se mantenga la relación de los dos reactantes. O sea, sí se dan cuenta que de ahí se desencadenan muchos objetivos de control. Y a partir de ahí, si voy a hacer un diseño, si voy a diseñar el controlador, para yo poder diseñar el controlador y para poder aplicar una técnica de control o una técnica de diseño, pues la teoría del control me da algunas alternativas, ¿no? Se pueden ir por la teoría clásica o la teoría moderna. Entonces, también ahí dependiendo el tipo de diseño que vayan a hacer, van a utilizar una teoría u otra o alguna técnica específica. Pero seguramente ahí el proceso requiere que se obtenga el modelo matemático. ¿Estamos de acuerdo? Para poder hacer el diseño. Si no voy a hacer diseño y solamente voy a hacer integración, pues entonces lo que me interesa a mí saber es, en términos generales, cómo se comporta mi sistema. Y a lo mejor no tengo el modelo del proceso, pero sí tengo un entendimiento lo suficientemente bueno para yo entender qué es lo que pasa dentro del proceso, cómo se lleva a cabo la reacción, y de ahí plantear lo que voy a hacer. Porque el conocimiento de la planta me da como resultado conocer las variables. ¿Estamos de acuerdo? El siguiente paso, una vez que yo conozco, o sea, el conocer un proceso no es ver de qué tamaño es, o de qué color es, o cuál es su forma. El conocer un proceso es entender cómo es la dinámica. Los modelos que me representan. Por ahí en las definiciones que les dejé, viene modelo matemático. Un modelo matemático es una representación, ¿estamos de acuerdo? Pero no es cualquier, en el caso de control no es cualquier representación, es la representación de la dinámica del proceso mediante ecuaciones diferenciales o integrodiferenciales. Para nosotros ese es el modelo, es la representación de la dinámica o del comportamiento del proceso o de las variables que conforman el proceso, y esa representación es mediante ecuaciones diferenciales, porque me permiten entender cómo se comportan las variables. Y entonces es lo que necesito conocer en primera instancia. Cuando yo conozco el proceso, lo que conozco es cómo es la dinámica de esas variables. Y ahí lo primero que hago es identificar quién es la variable de proceso, quién es la variable manipulada, quién es la variable medida, así como vimos el esquemita de sencillo, ¿sí se acuerdan? De hecho, todas sus tesis o la mayoría de sus tesis tienen que ver con algo de control o con algo de automatización. Y de alguna manera ese es el procedimiento que deberían de seguir, ¿no? Primero conozco el proceso, identifico las variables, identifico quién es la variable manipulada, porque yo sé que esa variable manipulada es la que va a influir directamente sobre la variable de proceso o de salida. Una vez que ya conozco el proceso o conozco la dinámica de ese proceso, el siguiente paso es la instrumentación, ¿no? Yo no puedo elegir un instrumento si no sé quién es la variable de proceso, quién es la variable medida. Y por ahí sus mismos compañeros inclusive mostraron un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si quiero medir el nivel, tengo que ver qué tipo de material o sustancia voy a medir, ¿no? Si no es lo mismo que sea algo sólido o algo líquido, a lo mejor ahí sí importa a lo mejor el color, etcétera, etcétera. Entonces, el siguiente paso es la instrumentación, pero para la instrumentación ya sé cuál es mi variable, y debería de saber, dentro de la dinámica, debería de saber cuáles son sus condiciones de operación. Si es viscoso, si es transparente, si es turbulento el fluido, si genera espuma, si es corrosivo, etcétera. Debo de conocer las condiciones de operación, a qué temperatura está, a qué presión está, porque de eso me va a permitir a mí seleccionar el instrumento más adecuado. Esa es parte de nuestra responsabilidad, identificar cuál es el instrumento más adecuado, que tenga un buen equilibrio entre que cumpla con lo requerido y el costo. ¿Sale? Entonces, el siguiente paso es definir la instrumentación con todo lo que implica.
Y la otra, dentro de la instrumentación, sigue a definir el actuador. Alguno de los problemas que suelen llegar a suceder es que los actuadores están mal dimensionados. Es decir, o está sobredimensionado o está subdimensionado. ¿Qué significa? Tú puedes tener el mejor algoritmo de control, la mejor arquitectura de control o el mejor controlador, pero si el actuador no tiene la potencia o no tiene la capacidad, no va a hacer lo que el algoritmo le dice, ¿no? Es como nosotros, tu cerebro te puede decir, levanta ese objeto, y tú vas con las mejores intenciones, pero si tu brazo no tiene la suficiente fuerza, ¿qué va a hacer? No lo vas a levantar. Eso es uno de los problemas que luego pasa cuando implementamos sistemas de control, que el actuador no está dimensionado correctamente. Están esos dos extremos, o está sobredimensionado o subdimensionado. Cuando está sobredimensionado sí lo hace, pero está sobrado. Ahí tienes un gasto innecesario, tienes un consumo de energía innecesaria. Y cuando está subdimensionado, pues es que no te va a dar la capacidad para hacer la actividad que necesitas. Entonces, el conocer el proceso me lleva a conocer las variables, y las variables me lleva a dimensionar tanto el actuador y a diseñar o a seleccionar el instrumento de medición requerido. Y ya que tengo eso, pues ahora sí la siguiente parte es el controlador, ¿no? Ya sé cuántas variables tengo de entrada, cuántas variables tengo de salida, qué tipo de variables, si voy a manejar entradas analógicas o digitales, o los niveles de voltaje con los que voy a trabajar. O sea, dimensionar el controlador no es únicamente decir cuántas entradas tengo y cuántas salidas tengo. Tengo que definir tanto los niveles de voltaje, las características de integración, de instalación. Tengo que saber el tipo de algoritmo que voy a implementar de acuerdo al problema, el tipo de arquitectura, y por ahí también inclusive mencionaron qué tan importantes eran las comunicaciones, y las comunicaciones van más orientadas a la integración ya de sistemas más amplios, ¿no? Más globales. O sea, a veces no solamente es integrar el lazo cerrado, sino integrarlo, como lo vimos en las primeras clases, en una pirámide de automatización. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no solamente es controlar el lacito, sino que después necesito hacer gestión de ese lacito o de muchos lazos que están ahí integrados. Entonces, las comunicaciones son parte fundamental hoy en día en los procesos. Hoy en día cada vez es más común sustituir lo que son señales analógicas por señales digitales. Y sobre todo cuando ya tenemos múltiples entradas y múltiples salidas. Cuando tenemos muchas entradas y muchas salidas, ustedes ya saben qué implica el cablear señal por señal, ¿no? Que se hace ahí un reverendo rollo, y dentro de las ventajas de las comunicaciones es que a veces con un par de hilos puedo armar una red de sensores, ¿no? O una red de controladores, sin reduciendo ese tipo de problemas que trae el cableado analógico. Y luego finalmente hablaron inclusive de la parte económica, ¿no? Para nuestra realidad, generalmente los análisis económicos los hace el cliente. Salvo que ustedes estén en una posición en la empresa donde tengan que plantear los proyectos, y probablemente sí tengan que hacer ese análisis o ese estudio de mercado para comprobar la rentabilidad del proyecto. O sea, que ustedes se encarguen de definir el proyecto. Pero nosotros como ingenieros en control de automatización, la mayoría de las veces simplemente nos hablan y quiero controlar esto, quiero automatizar esto. Pero sí es importante saberlo. En un trabajo de tesis que les toca este año a ustedes hacerlo, pues son todos los puntos que deben de tomar en cuenta. Entonces, no sé si les quedó claro lo que implica desarrollar un proyecto de control. Y sigue estando en torno a ese diagrama de bloques que ya estuvimos viendo. ¿Sí o no? Sigue estando en torno a eso. Pero ahora falta ver más allá de lo que implica cada bloquecito, ¿no?
indudablemente en la parte del controlador siempre van a tener que hacer la configuración o programación del mismo. Pase lo que pase, esa es una parte importante. Ustedes como ingenieros, a lo mejor ustedes no van a instalar el instrumento, hay un mecánico que va a llegar y lo va a instalar, lo va a cablear, lo va a llevar al tablero, lo va a conectar en la entrada que tú le dices. O sea, puede ser eso, pero indudablemente el ingeniero de control siempre tendrá que saber hacer tanto la configuración y programación del sistema, ya sea una u otra o las dos. Hoy en día, la mayoría de los casos es configuración porque ya están programados los algoritmos, pero va a haber aplicaciones donde ustedes mismos van a hacer la programación. ¿Preguntas hasta aquí? Ahora, para llevar a cabo un proyecto una vez que tengo el objetivo de control, para llevar a cabo el proyecto, requerimos otra parte importante, toda la documentación, todo el seguimiento, toda la parte medular, toda la ingeniería, todo lo que se desarrolla en papel, ¿estamos de acuerdo? Para llevar a cabo el proyecto. Entonces, el siguiente equipo, porque vamos a seguir hablando de lo mismo, ¿no? El siguiente equipo ahora va a tratar la parte de una vez que tengo el objetivo o una vez que tengo la idea básica de un proyecto, ¿cómo lo puedo llevar a cabo? ¿Qué implica plantear una ingeniería básica? ¿Qué implica plantear una ingeniería de detalle? Hagan de cuenta su tesis. Su tesis no solamente basta que ustedes definan ese diagrama de bloques o esa idea principal, sino ahora la tienen que documentar para llevarla a cabo. Y entonces, las tesis están impregnadas tanto de ingeniería básica como de ingeniería de detalle. Y eso es el siguiente tema que vamos a entender. Y una vez que se lleva a cabo el proyecto, o se está llevando a cabo el proyecto, también implica que se hagan pruebas, ¿no? Pruebas de funcionalidad, pruebas de instalación, pruebas de que cumple con lo establecido en el proyecto, que sería el tercer equipo, ¿no? Que nos diga en qué consisten esas pruebas. Entonces, vamos a darle la palabra al otro equipo si es que no tienen dudas. Ok, dejé de grabar para tener dos videos separados. Ahorita vuelvo a grabar. Disculpen, ahí se alcanza a percibir la pantalla. Sí, ya está. Ok, gracias. Si quieres ya darle el modo de presentación para que se aprecie mejor. Uh-huh. Y yo, dame permiso, déjate, pongo grabación. Entonces, voy a iniciar grabación para que inicien sus compañeros. Adelante. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a exponer lo que es la ingeniería básica y de detalle. El equipo está conformado por Flores Peña David, para Ortega Itzia Vanessa, Perfecto Anastasio José Luis, Santiago Meléndez, Brandon Osvaldo y su servidor Vázquez Carrillo Miguel. Bien, primeramente, para la ingeniería básica y de detalle, hay un antecedente que es la ingeniería conceptual, que viene siendo, bueno, es parecido a lo que expusieron mis compañeros del equipo 1. Primeramente, la ingeniería conceptual es básicamente cuando se tiene, bueno, la idea y obviamente se tiene ya un análisis y una justificación, y obviamente esto conlleva otros detalles. Como su nombre lo dice, es una ingeniería que se basa en el concepto. Obviamente se consiste en lo que es en identificar la viabilidad tanto técnica como económica del proyecto. Pero así, ir fijando las bases o premisas que se utilizaría en la ingeniería básica. Primeramente, una de las tantas funciones que tiene es, establecer metas y necesidades,
los diagramas de flujos y obviamente pues tiene que tener en cuenta una descripción de la planta o proceso. Obviamente como su análisis, justificación y bueno, la ubicación, incluso hasta se puede, bueno, usar lo que es la ingeniería ambiental para ver si es amigable con el ambiente. Además de que se hacen lo que son estimaciones de costos y fechas. Pero bueno, al final todo esto, la mayoría son estimaciones. Lo mismo pasa cuando se hacen lo que es un listado preliminar de instrumentos y equipos, porque pues son como que estimaciones que tienen que ver, bueno, con lo que se va a hacer, pero no es una idea totalmente definida, no. Lo mismo pasa con los costos, porque pues al final esto solo es como una pequeña idea que falta todavía aterrizarla todavía más, que de hecho eso se encarga la ingeniería básica. Siguiente. Ok, primeramente lo que es la ingeniería básica es que, bueno, genera la información necesaria para ir fijando las especificaciones y datos necesarios para el desarrollo de la ingeniería de detalle. Por eso, pues, tres tipos de ingeniería son necesarias porque uno va después de la otra, van correlacionados. Si bien una de sus principales funciones es básicamente lo que es la delimitación, pues, de las ideas, lo que, como ya había dicho antes, acentúa o pone lo que es en tierra firme lo que es el proyecto, qué es lo que se va a hacer, qué vamos a requerir. Pero obviamente, pues se necesita paso por paso, ir por lo básico. Siguiente. Bien, una de las principales características que lo conforman, primero es el desarrollo, que es desarrollado por un pequeño grupo de ingenieros, a diferencia que de la ingeniería de detalle, que ya es un grupo más grande y más especializado. Aquí ya no, porque aquí es más como un grupo más pequeño, pero se tienen que hacer se tiene que hacer cierta documentación importante, como pueden ser la especificación general de instrumentos, los diagramas de tuberías e instrumentación, o sea, el DTI, lo que es una lista preliminar de instrumentos que se va a usar, las hojas de especificaciones y así. Y obviamente, pues todo eso acarrea otros demás, bueno, estudios. Puede decirse como el estudio de los diversos suministros. Por ejemplo, si vas a tener, no sé, una electroválvula, ¿qué alimentación va a hacer? Ya tiene el convertidor, si se va a usar, no sé, lo que es un suministro de neumático y se va a usar un convertidor a lo que es energía eléctrica y así. Además de que se tienen que elaborar pues pequeños planos y especificaciones técnicas, más que nada enfocados a la instrumentación, ya que en la ingeniería de detalles se encargarían de hacer bueno, la parte más de los planos y memorias de cálculo. Además de que se hacen la disposición de los equipos. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, lo que hace en ingeniería básica con la disposición de equipos es básicamente pues las distancias entre los equipos, la altura de las conexiones, los tipos de conexiones, si va a tener algún soporte y así. Se puede decirse que al final ya está siendo un poco más específico con los equipos e instrumentación. De aquí que es necesario tener la documentación presente y obviamente ya al tener la idea ya aterrizada, pues se puede ir siguiendo, bueno, se puede seguir especificando qué es lo que qué es lo que se va a necesitar. Además de que, bueno, se termina de evaluar la obra para lograr una cotización válida. Se puede decirse que en lo que es en términos económicos, ya se termina de evaluar económicamente más que nada por los instrumentos y los equipos. Obviamente ya al momento de hacer la documentación requerida, pues ya se va investigando precios y ya no se queda un poco en el aire en ese sentido. Además de que, bueno, si se va a hacer cuartos de control o no, también hay que ver eso, porque al fin y al cabo se quiere dimensionar bien tanto los equipos, la instrumentación y lo que bueno, los controladores, más que nada. Y bueno, hay que aclarar que una de las principales diferencias que hay con la de ingeniería de detalle con la básica es que la ingeniería básica no es constructiva, o sea, con los planos o la documentación que se genera en esta etapa no se puede pues construir o llegar a hacer un montaje de todo lo que es un equipo o de una línea o del proceso en sí. Solo es suficiente para la documentación que se genere para evaluar la obra y los trabajos de montaje. Más que nada para que así se llegue a dar una cotización, más que nada para el cliente, en plan de, ok, mira, podemos llegar a usar estos instrumentos que valen tanto, 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 y así.
Siguiente. Y obviamente uno de los documentos que es necesario para la ingeniería básica es la especificación general de instrumentos. Principalmente es que este documento define lo que son los criterios generales a seguir en la ejecución del proyecto, desde el punto de vista de la instrumentación, claro está. Dicho documento debe de hacer referencia primero a lo que es el título del proyecto a realizar, la breve descripción de la planta o proceso, lo que son los trabajos de ingeniería a realizar en el proyecto, las normas a utilizar en la instrumentación. Aquí esta parte sí es importante porque obviamente esto dependerá de la ubicación de lo que es de la planta o proceso. Obviamente no es lo mismo usar las mismas normas que aquí en México que allá en, no sé, en España. Obviamente las normas van a ir cambiando. En nuestro caso, pues generalmente usamos lo que son la ISA. Bien, lo del otro punto es que se usan bases o criterios de diseño. En este último punto hay que tener varias consideraciones en cuenta, como el tipo de instrumento a usar, el tipo de panel de control o la necesidad de usar uno en una sala de control para ubicar el dicho panel, porque al final pues los instrumentos tienen que ser, monitoreados o controlados por alguien más. Además de que, hay que tener en cuenta lo que son los niveles de las señales analógicas y discretas, si se van a emplear, obviamente. La clasificación eléctrica de la instalación. Y esta parte, lo que es las premisas para el diseño de instrumentación en control, teniendo en cuenta el proceso. ¿A qué me refiero con esto? Las premisas usadas para lo que es el diseño son teniendo en cuenta el proceso, obviamente, como ya había explicado el equipo 1, pero más que nada son cuando son en ciertas particularidades o en ciertas situaciones donde no están muy presentes. En plan, no sé, de que estamos manejando lo que es una caldera y obviamente se toma la premisa de que, la caldera tiene cierta particularidad de cierta marca de que tiene que estar a un determinado nivel y no pasarse, porque si no se puede llegar a dañar lo que es el fluido o dicha caldera, por poner un ejemplo. Entonces, ese es el tipo de premisas que se tienen que considerar en el diseño. Se puede decirse que son más que nada como consideraciones. Y obviamente también el tipo de simbología a usar. La siguiente. Como ya había retomado la idea por ejemplo, de las normas y la simbología a usar, obviamente lo que es en nuestro correspondiente país se llega a usar la norma ISA. En lo que es específicamente en la realización de este documento y en algunos otros más se llega a usar lo que es la ISA 5.1, que es básicamente la simbología e identificación de instrumentos. Luego está la ISA 51.1, que es la terminología de instrumentos de procesos. Y luego está la ISA 20, que es la formularios de especificaciones para instrumentos de medición y control de procesos. Como ya dije, esta parte de las normas es bastante importante porque tiene que ver más que nada por, la ubicación y básicamente en dónde se va a realizar el proyecto. Más que nada porque este tipo de normas van cambiando conforme a eso. Y obviamente la instrumentación también va a ser conforme a eso. Más que nada porque en algunos instrumentos, como son de otros países, se llega a manejar otro tipo de normas, otro tipo de terminología, otro tipo de símbolos, otro tipo de conexiones. Y es por eso que, es necesario tener en cuenta. La siguiente. Bueno, aquí en el diagrama de tuberías e instrumentos, encontramos que normalmente son generados por los departamentos de ingeniería de procesos y el departamento de mecánica. También aquí participa el departamento de instrumentación, que pues también da su aporte para realizarlos. Estos diagramas nos dan una información mecánica más detallada que la que se presenta normalmente en los diagramas de flujo y pues está relacionada con el balance de materiales. Aquí también en estos diagramas podemos encontrar todos los equipos con las presiones y las temperaturas del diseño. Encontramos todas las tuberías de interconexión. Aquí se tiene que especificar su tamaño, su material y las especificaciones de fabricación. También encontramos requerimientos de energía en los que se incluye el tamaño de tubería, los materiales y también ciertos métodos de fabricación. Encontramos una representación esquemática de todos los lazos de control
Cabe recalcar que esta representación pues debe hacerse, como se mencionó anteriormente, siguiendo las normas de la ISA 5.1 y la 5.3, que tratan sobre la simbología y la identificación de los instrumentos. También encontramos una numeración de cada uno de los componentes de nuestro lazo de control, una representación esquemática de los enclavamientos y las señales que interrelacionan los diferentes lazos, y encontramos una representación de los dispositivos e instrumentos de seguridad. Aquí, pues en muchas ocasiones, los diagramas de tuberías e instrumentos muestran esquemáticamente todas las líneas del suministro y los servicios de nuestro proceso. Esta información, pues, nos es muy útil para la correcta instalación, y posteriormente el ingeniero de instrumentación las puede utilizar como una fuente o una base para crear documentos posteriormente. La siguiente, por favor. Compañeros, te muteó tu micrófono. Perdón. Aquí encontramos un ejemplo de lo que sería un diagrama de tuberías de instrumentación. Aquí en este ejemplo pues se trata de la expansión de una planta catalítica de alimentación al reactor. Encontramos toda la simbología en base a nuestra norma ISA 5.1. La siguiente, por favor. El listado preliminar de los instrumentos. Bueno, este listado provee un resumen de todos nuestros instrumentos que vamos a requerir para realizar nuestro trabajo. En este listado se incluyen los instrumentos que forman nuestro lazo de control, y pues se identifica por un número que sería nuestro tag. Este listado debe hacerse en la etapa de ingeniería básica de nuestro proyecto, y pues se realiza para verificar el progreso de nuestras especificaciones, o pueden ser nuestras compras, nuestras entregas y nuestra instalación de los instrumentos. Cuando esta información no está completa en la lista, debe darse a conocer lo más temprano posible, de tal forma que el ingeniero del proyecto y otras personas encargadas del trabajo lo puedan usar para medir los requerimientos del mismo proyecto. Estas hojas de listado preliminar nos pueden servir como un índice de los elementos que vamos a requerir, y pues nos pueden dar al mismo tiempo un mínimo de información que se requiere. Y también se puede expandir esta información y al mismo tiempo dar un resumen acerca de los lazos de control que se van a utilizar, así como condiciones de servicios o el estado actual de los equipos, y entre otros. En general, pues nuestro listado de instrumentos, cuando está completamente elaborado, debe contener la siguiente información: el tag de los instrumentos, el servicio, el P&AD, que significa los diagramas de las tuberías, en el cual aparece el instrumento, nuestro lazo de control al cual está perteneciendo nuestro instrumento, una descripción o el tipo del instrumento que estamos utilizando, su tipo de montaje, el fabricante y su modelo, y el número de hoja de especificación de nuestro instrumento. La siguiente, por favor. Aquí vamos a observar un ejemplo de este listado e índice de instrumentos. Aquí, pues, en primer lugar, ponemos el tag de nuestro instrumento. Después vendría siendo la alimentación, nuestro tipo de servicio, que esta sería la alimentación, nuestro rango al que va a trabajar, la localización de en el lazo de control, el diagrama de tuberías e instrumentos, nuestra hoja de datos, nuestro diagrama lógico, si es que se tuviese, nuestro diagrama de lazos, el orden de la compra, nuestro fabricante y el modelo del instrumento. La siguiente, por favor. Como parte de la documentación de ingeniería básica, también tenemos las hojas de especificación de instrumentos. Estos son pues un documento que va a agrupar las características más importantes de nuestros equipos. Se tiene un estándar de la ISA, que es la ISA TR 20.00.01, que incluye hojas de datos genéricas para instrumentos y válvulas. También tenemos las NRF de Pemex, que pueden usarse como bases de punto de partida para generar estas hojas de especificaciones. Siguiente, por favor. En las hojas de especificaciones
tenemos los datos generales del instrumento. Por ejemplo, tenemos el nombre del equipo, el tag, que aquí tenemos que PT100 para un transmisor de presión en el número de lazo 100, que es la variable presión, el instrumento que es el transmisor y el número de lazo que es el 100. También tenemos la descripción de la función del servicio del equipo que es el servicio. Por ejemplo, si quisiéramos usar este transmisor de presión, podríamos ponerlo que el servicio es una presión del tanque de agua bruta. Siguiente. Tenemos los datos técnicos del instrumento que vamos a comprar o el que se requiere. Y en esta parte hay que tener en cuenta que las hojas de datos contienen siempre más datos, bueno, más campos que no siempre son necesarios. En este caso podríamos poner el NA que significa no aplica. Y como cuarto punto tenemos los datos sobre el documento como la revisión, número de documento, página, cliente, quién elabora y quién revisa. Voy a compartir tantito mi pantalla. ¿Sí se ve? Sí, compañero. Bueno, aquí tenemos lo que es un índice de la ISA de las formas de las hojas de especificación. En esta parte de la tabla son para dispositivos según su parámetro de operación, como por ejemplo aquí tenemos para un dispositivo de temperatura y para un dispositivo de presión, que son estas. Manejan los identificaciones administrativas, como ya lo habíamos manejado, como son el número de proyecto, la empresa, el área. De este lado tenemos identificaciones de especificación, como el número de documento y revisiones. Las especificaciones de servicio, aquí está donde tendríamos que poner el tag, el tipo de servicio, si está en un área peligrosa o ambientes corrosivos, los componentes, si por ejemplo el tipo de protección, la susceptibilidad a interferencias electromagnéticas, capacidad de carga, y más abajo tenemos las variables de proceso y las condiciones del fluido. Propiedades del material, aquí están todos los datos administrativos de revisiones y comentarios, y es de manera igual para, por ejemplo, este que es un dispositivo de temperatura, maneja lo mismo. Y por otra parte tenemos las NRF, por ejemplo esta es para un manómetro. Estas ya las habíamos visto en instrumentos, pero vale la pena volver a conocerlas porque sirven de base para poder hacer nuestras propias hojas de especificación. Siguiente, por favor. Después de toda la ingeniería básica tenemos lo que es la ingeniería de detalle. La ingeniería de detalle se ajusta a los valores y especificaciones que ya se nos dieron en la ingeniería básica. Solo que en esta parte vamos a empezar a detallar de manera minuciosa y con una cuidadosa revisión para obtener una mejor observación del proyecto. Siguiente, por favor. ¿Esto para qué se realiza? Tenemos tres propósitos,
que es para suministrar información técnica a algún promotor del proyecto, suministrar los datos técnicos, constructivos y condiciones en las que debe fabricarse nuestro objeto y permitir al contratista realizar todos los trabajos realizados. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué cubre la ingeniería de detalle? La ingeniería de detalle va a cubrir lo que son planos, memorias de cálculo, especificaciones técnicas y plantillas de materiales. Esta ingeniería de detalle es aplicable a campos como lo son la electricidad, la arquitectura, obras civiles, instrumentistas, químicos y mecánicos. Y se usa como para reflejar más a detalle todo lo que se obtuvo en la parte de la ingeniería básica. Siguiente, por favor. Bueno, también es una parte importante tocar el tema de lo que son los planos. Primeramente, el plano, más que nada, es el producto final de la ingeniería. Estos requieren ser claros y autosuficientes, ya que mediante estos se va a hacer toda la estructuración de lo que es nuestro proyecto, por lo cual los planos, su función o la idea principal es de que no sea necesario recurrir a otros planos para poder entender de mejor manera el significado o la interpretación de estos, salvo lo necesario, ya sea que quieran incluir otros conceptos o digamos otros aspectos en los cuales de ahí se va a abordar más temas y claro, se tendría que ahí hacer un conjunto de todo. Primeramente, nosotros vamos a encontrar diversos tipos de planos. En este caso tenemos que son los planos de ubicación de instrumentos. Este tipo de planos principalmente son con la finalidad de indicar la localización en donde van a estar los instrumentos dentro del campo. De aquí se van a aplicar diversas normas estandarizadas de forma internacional, por lo que podemos encontrar un ejemplo como lo que es la API 550. En esta principalmente vamos nosotros a ubicar lo que son nuestros instrumentos, de igual manera que vamos a conectarlos a las líneas de proceso para que estos también sean conectados a los diagramas de instalación de tuberías. Por otro lado tenemos los planos de ruta de señales de instrumentación. Estos principalmente son generados con la finalidad de mostrar dónde van a ir las rutas de los cables, de instrumentación en este caso, siendo así que se va a partir de los planos a una escala de ubicación de los equipos elaborados por el departamento mecánico. Esto es principalmente para generar un modelo a escala de lo que es el equipo necesario, pero de forma física para también considerar lo que es el espacio ocupado de estos mismos equipos. De igual manera, para su elaboración de este tipo de planos, un procedimiento común para lo que es su elaboración es ubicar los instrumentos que se seleccionaron dentro del plano de la planta, como había mencionado, para mismo encontrar o bueno, medir lo que es el espacio físico de este instrumento. Luego se van a ubicar dentro de estos mismos las cajas de conexión que se encuentran en el campo. Ahora bien, si en caso de que en este plano en particular no se encontrara lo que son las líneas de conexión hacia el cuarto de control, se tiene que especificar en otro mismo plano añadiéndolo para ver en qué parte se está conectando esos dichos dispositivos para tener noción, así poder tener un mejor control del proceso. Aquí tenemos, por ejemplo, un diagrama en escalera, que este es una representación para el control típico de dos bombas dentro de un proceso. Otro tipo de planos es el de detalle de instrumentación, de instalación de instrumentación, perdón. Este es necesario para mostrar lo que es el montaje y los métodos para la instalación de tuberías, siendo así que en esto se va a mostrar lo que es el tamaño, tipos de materiales necesarios para la instalación, siendo así que esto va a permitir una instalación correcta para cualquier instrumento y puede hacer una fácil representación para aquel personal que no esté familiarizado con lo que es el proceso. De igual manera, aquí se va a proveer lo que son el tipo de calibre que se va a utilizar, instalaciones eléctricas,
el diámetro, lo que son todo ese tipo de cuestiones. Ahora bien, pasamos a lo que es la memoria de cálculo. El objetivo, o bueno, en este caso, la meta a concluir para lo que es la memoria de cálculo es conservar de forma documentada las decisiones tomadas al adoptar una determinada solución, siendo así que nosotros vamos a recurrir a diversas soluciones o opciones para seleccionar, y estas se tienen que estar almacenando para que se tenga un control de cuál es la decisión o cuáles son las opciones más considerables a tomar y puedan ser aprobadas por estas mismas. Las memorias de cálculo son prácticamente diseñadas para que éstas tengan un control concreto y una secuencia en las que se requiere tener lo que es el objetivo, un alcance, lo que es la hipótesis del problema o del planteamiento, la metodología de solución, así como una conclusión que ésta se va a dar para implementarla al proceso. Los gráficos en este caso tienen que ser de manera clara y precisa, ya que estos van a servir para que puedan ser un apoyo en la instalación o el planteamiento de la solución, o de igual manera cómo está funcionando lo que es nuestra planta. Bien, continuando, tenemos las especificaciones técnicas y el objetivo de estas es redactar correctamente una especificación en el ámbito de una ingeniería. Siguiente, por favor. Está. Bien, ¿qué es una descripción para la construcción o compra de algún producto o servicio lo suficientemente detallada que permita construir o comprar producto? Como notas importantes, tienen que ser claras, completas, precisas, sin errores, realistas, tiene que ser un complemento de los planos y se tiene que redactar en tiempo y en forma. Si lo puedes ir avanzando, por favor. Bien, estos elementos que ya mencioné. Existen tipos, cuáles pueden ser funcionales, descriptivas, por identificación de marca, por referencia de norma, cerradas, abiertas y mixtas. Bien, estos son ejemplos de lo que es, por ejemplo, tenemos que la funcional es una descripción de lo que nosotros pedimos como técnico. En este caso, podemos hablar de flujo. Bueno, este es un ventilador, pero le estamos dando especificaciones de un flujo, así como de presión, así como ruido que nosotros necesitamos. Para la parte descriptiva, nosotros nos enfocamos más a lo físico. En este caso igual puede ser un ventilador, pero aquí nosotros estamos especificando lo que es el peso. Para una referencia de marca es simplemente nosotros coincidimos con una marca, un modelo en específico. Para lo que son los cerrados son aquellas que solo pueden ser cumplidas por el único proveedor. Y abiertas son aquellas que no son cerradas. ¿A qué me refiero? Aquí puse un ejemplo. El ventilador será de características similares al HB45TH4. Aquí lo que hacemos es dar una sugerencia a algún otro proveedor con características que estoy buscando. Bien, tenemos la ya mencionada referencia a normas, que las cuales nos basamos en una norma para poder especificar algo. Y por último tenemos las mixtas. Las mixtas son las más utilizadas actualmente. ¿Y por qué? Bueno, es que prácticamente las mixtas incluyen un poco sobre lo que son las funcionales, las descriptivas y normativas. Siguiente, por favor. Bien, para las partes que tenemos
en una especificación técnica tendremos el objeto, el cual simplemente es describir o delimitar los trabajos a los que se refiere la especificación. Esto también para delimitar responsabilidades. Tenemos las condiciones de materiales, en las cuales describir las características de los materiales y los controles de calidad en función de la importancia, esto basados en su finalidad, seguridad o costo. Condiciones de ejecución. Aquí es la descripción que deberá centrarse en aquellos puntos en los cuales se pueda resultar el conflicto de calidad, seguridad o el costo, complementada con una descripción breve de lo que es el proceso a ejecutar, así como el control o controles a realizar. Tendremos una prueba de servicio, el cual se deberá de especificar las pruebas a ejecutar antes de la puesta en servicio. Normalmente estos vienen determinados cuando son procesos que afectan a nuestra seguridad, ya sea personal, de proceso o equipo. En condiciones de entrega, embalaje, transporte y almacenamiento. Aquí se redacta exclusivamente en los casos en los que las condiciones de entrega puedan afectar la calidad de los materiales en su funcionamiento, de efectos propios o ajenos. Siguiente, por favor. Bien, para la parte de planilla de los materiales, se pone un poco de lo que ya hemos visto. En esta se detallan los materiales requeridos con una especificación precisa y breve. Debe contener solo materiales de cierto tipo y una especificación complementaria. Detallar características especiales que son necesarias en la obra. Esto siempre se debe de llevar un registro, ya sea manual o como hoy en día ya es muy común llevarlo en computadora, tener una base de lo que se está pidiendo y adquirirlos en cantidad y calidad adecuada. Siguiente, por favor. Bien, en esta parte tendremos algunos ejemplos. Por ejemplo, podemos poner las borneras, anillos indicadores, terminales de cableado o de baja tensión. Como ya se mencionó, para este caso también ocupamos revisiones, referencias que reciben el mismo tratamiento que antes ya detalló en los planos. Para esto es muy importante hacer la lista o que se vaya a pedir en base a los planos. Siguiente, por favor. Estas son las referencias consultadas. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, por nuestra parte sería todo y gracias por su atención. Ok, gracias. Como pueden ver, la ejecución de un proyecto de control o de cualquier índole implica una serie de documentación. Y sus compañeros les acaban de presentar básicamente que esa documentación la pueden clasificar como la conceptual, que tiene que ver con el surgimiento de la idea y ahora sí que la definición básica del proyecto. Y luego viene lo que es la ingeniería básica y lo que es la ingeniería de detalle. Entonces, dentro de la elaboración de ese proyecto de control, pues estamos de acuerdo que de alguna manera se tiene que desarrollar toda esa documentación, tanto para definir el proyecto, tanto para su elaboración y ejecución, ¿no? del proyecto. Generalmente en las tesis para titulación, muchas de las tesis aterrizan en propuestas de solución. O sea, no necesariamente hay que implementar el sistema para dar la solución. A veces nada más definir una propuesta para la solución de un problema implica ingeniería, ¿no? Y lo mínimo que debería de tener es ingeniería básica, pero para que fuera una tesis tendría que tener ingeniería básica e ingeniería de detalle. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros hemos estado aplicando en clase ingeniería básica o ingeniería de detalle.
Ingeniería básica, ¿no? Ingeniería básica. Hemos planteado el diagrama de bloques que tiene que ver con un lazo de control y hemos planteado un DTI, ni siquiera detallado, un DTI nada más de forma general para entender lo que pasa en el proceso, pero nunca hemos especificado el tipo de controlador, el instrumento, las condiciones de operación, los cálculos para dimensionar el actuador, o sea, todo lo que implica ya llevar a cabo el proyecto. Sin embargo, sí se dan cuenta lo primordial y lo relevante de lo que es la ingeniería básica. Si desde un inicio nosotros planteamos correctamente una ingeniería básica, nos va a facilitar después el desarrollo de la ingeniería de detalle. Pero si la ingeniería básica está mal, pues imagínense cómo va a quedar la ingeniería de detalle. Entonces, eso es lo que implica. Obviamente, una vez que tenemos claro lo que es el objetivo de control y desarrollamos la ingeniería, falta una parte importante que es ya la implementación del sistema, ¿no? Y estamos hablando de la implementación de un sistema de control. Y la implementación de un sistema de control, una vez que ya se instala todo, una vez que ya se configura y se programa, o durante y después se tiene que hacerle pruebas al sistema, ¿no? De funcionalidad, etcétera. Entonces, por ahí hay otros conceptos, ¿no? Que le llamamos pruebas en sitio, pruebas en fábrica, que son las pruebas de aceptación, ¿no? Del proyecto, tanto durante el proyecto y al finalizar el proyecto. Entonces, necesitamos también definir protocolos de pruebas para asegurarnos de que se cumpla con lo planeado, con lo programado o con lo comprometido, ¿no? en el proyecto. Entonces, seguimos hablando sobre los sistemas de control en lazo cerrado, pero obviamente solamente vamos a verlo así de manera general y ya después nos vamos a enfocar en la parte de control. Ahí sí nos vamos a meter un poquito más a detalle en la parte de control, que tendría que ver con la programación, configuración, ya sea para su diseño o análisis del sistema de control. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Creo que se grabó en un solo video. Pensé que se iban a hacer 2 videos de la clase. Al detenerse, pausa y si le vuelves a dar, se sigue grabando. Pero ok, ahí ya está el video. Ya el día de ayer tuve una reunión con el presidente de academia para la cuestión del laboratorio. Y al menos los acuerdos que ahorita tenemos. El acuerdo que se tiene en la escuela, que ya ahora sí que ya se aceptó, aparentemente, es que tomen 2 semanas de teoría y 2 semanas de práctica, ¿no? Algunos, se supone que esta semana estamos o están en lo que es la práctica. Entonces, algunos por eso los están citando al laboratorio, ¿no? A los laboratorios, dependiendo de las asignaturas que tienen. Nosotros deberíamos de empezar también esta semana en laboratorio. Sin embargo, específicamente esta materia que es control de procesos, les había comentado que compartimos el laboratorio del multilazo con la Academia de Control de Procesos. Entonces, de esas 2 horas que tocan de laboratorio, desafortunadamente, tenemos que ponernos de acuerdo con la Academia de Procesos. Y hasta donde se quedó, de esas 2 semanas, una semana van a entrar los de procesos, los de la Academia de Procesos, y la otra semana entramos nosotros. Por lo tanto, esta semana están entrando los de procesos y la siguiente semana nos tocaría entrar a nosotros. Obviamente también hay reglas ahí en los laboratorios. Hay un aforo máximo. Creo que no me he dado la vuelta en el laboratorio, pero creo que en el multilazo habían contemplado creo que 8 alumnos. Es muy complicado ver las prácticas de laboratorio teniendo grupos de 30 alumnos. No los puedo meter y me va a tocar entrar cada 3 semanas, ¿no?
técnicamente. Entonces, la estrategia que vamos a implementar, nos vamos a ir un poquito a lo demostrativo. Y aquí la idea es, afortunadamente me dejaron las horas de laboratorio, que son 3, los martes, o sea que es de 10 a 1. Entonces a mí se me ocurría dividir los grupos en 3 secciones y tratar de ver una práctica por sesión, ¿no? Cada 3 semanas. Obviamente va a ser una práctica, vamos a verlo un poquito más rápido y un poquito demostrativo. Entonces, de aquí al viernes, entonces la finalidad es que hagan los equipos de trabajo y podamos constituir secciones de 10 alumnos. Entonces, digo, el aforo creo que era de 8 o 9, pero yo creo que si metemos 10, que a lo mejor no son los 10 porque a lo mejor algunos de ustedes, por alguna razón, no puedan entrar al laboratorio, que me lo deberían de manifestar si tienen algún problema para ir a la clase de laboratorio. Entonces, les dejo de tarea de aquí al viernes, conformen los equipos. Generalmente yo los equipos los conformo de 10 estudiantes. Entonces vamos a hacer los equipos de 3 estudiantes, perdón. Y en teoría se van a conformar 10 equipos. Y la idea es que entren 3 equipos por sección y hay que ver qué pasa con el 10º. O a lo mejor se compensa porque no van los 10, a lo mejor, no, o en algún equipo solamente puede ir 1 o 2 equipos pueden ir 2 y 2 no pueden ir, y entonces ahí vemos cómo los repartimos. Pero entonces el objetivo es que de aquí al viernes conformen sus equipos de 3. Y el viernes definimos el orden como entrarían al laboratorio. De entrada, para entrar a ese laboratorio necesitan llevar bata y de preferencia botas o zapato de goma cerrado. No pueden llevar tenis, no pueden llevar zapatillas, para que lo tengan en cuenta. Entonces se requiere bata y se requiere zapatos, de preferencia botas, ¿no? Botas de seguridad. Si no las tienen, que sea un zapato cerrado. ¿Alguna duda? Ok, entonces el próximo viernes entra el equipo 3. Los que expusieron hoy, por favor, suban la presentación. Y el viernes, nada más vas a poner un equipo, el que sigue, el equipo 3. El resto del tiempo nos organizamos para nuestra clase de laboratorio de la siguiente semana. Entendido, profe. Uno por equipo.